Sigue adorando la presencia de Dios en esta mañana. Una presencia poderosa del Espíritu Santo está en este lugar. Yo no sé cuál sea la circunstancia que tú puedas estar viviendo. No sé cuál sea la situación que puedas estar pasando. Pero la presencia de Dios está hoy aquí. La presencia de Dios está en este lugar. Y cuando la presencia de Dios se manifiesta, todo cambia. Por eso adora en esta mañana esa presencia. Déjate llenar por esa presencia que hoy ha venido aquí para fortalecerte. Adora la presencia de Dios. Adora la presencia del Padre. Adora la presencia del Hijo. Adora la presencia del Espíritu Santo que está en este lugar. Oh Padre bendito de la gloria. Señor, te damos esta alabanza. Recíbela, Padre, como perfume grato delante de tu presencia. Hoy nos postramos delante de tu presencia, Señor. Hoy nos postramos delante de ti para decirte que no hay un Dios como tú. Para decirte que hoy te necesitamos. Necesitamos que nos llenes, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Necesitamos que nos llenes, Señor, con el poder de tu presencia. Padre, sin ti nada somos. Señor, sin ti nada somos. Por eso hoy te pedimos que nos llenes por completo. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios que está en este lugar. Gracias, Señor, por tu presencia. Alabado seas, oh Jesús. En este momento, Señor, pongo todo en tus manos. Mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Para que seas tú, Espíritu Santo, llenándome por completo. Para que seas tú, Señor, manifestándote en este lugar. Para que seas tú, Señor, ministrando a tu pueblo. Que sea yo solo un instrumento, Señor, pero la gloria sea tuya por siempre. Porque tuya es toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Pueden tomar asiento, muchachos. Dios les bendiga. Qué privilegio y qué bendición es poder estar delante de la presencia de Dios. Qué bendición tan grande es poder venir y estar en este lugar para adorar a nuestro Dios, para alabarle, para glorificarle, a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, a pesar de las adversidades que podamos estar enfrentando. El poder estar delante de su presencia es la bendición más grande que podemos tener, porque en su presencia nos fortalecemos, en su presencia nos levantamos y en su presencia encontramos todas las fuerzas necesarias para seguir adelante a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo. Es para mí un privilegio muy grande poder estar aquí en esta mañana y poder traer un mensaje de parte de Dios. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, para nadie es un secreto. Estamos viviendo tiempos de adversidades, de situaciones verdaderamente complejas. Pero a pesar de las situaciones, las adversidades o las situaciones que podamos estar enfrentando, debemos estar nosotros plenamente convencidos de que tenemos el instrumento más poderoso que puede poseer un ser humano, y es la fe. Pequeña palabra de 2 letras, pero con un significado enorme. Pequeña palabra de 2 letras, pero con un potencial enorme. Pequeña palabra de 2 letras, pero con un poder enorme. Y eso es de lo que quiero hablarte en esta mañana. En esta mañana quiero hablarte del poder de la fe. La fe tiene el poder para cambiar cualquier situación que podamos estar viviendo. La fe tiene el poder para transformar tus tristezas más grandes y convertirlas en tus alegrías más inmensas. La fe tiene el poder para transformar absolutamente todo lo que podamos estar viviendo. Dice la Biblia en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 1.
Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. La palabra certeza significa confianza, seguridad. Y la palabra convicción significa convencimiento. Entonces pudiésemos decir que este texto lo que está diciendo es que la fe es la seguridad, la confianza y el convencimiento pleno que tengo de que lo que estoy esperando, de que lo que Dios ha dicho, se cumplirá, aunque hoy todo diga lo contrario. Debemos estar convencidos de que lo que Dios ha dicho se cumplirá en nuestras vidas, aunque hoy todo diga lo contrario. Dice mi Biblia que en una oportunidad un jovencito de apenas 16 años desafió a un gran gigante. Este gigante llevaba días, llevaba semanas amenazando al pueblo de Dios. Llevaba tiempo humillando al pueblo de Dios. Llevaba días y semanas avergonzando y amenazando al pueblo de Dios. Y dice la Biblia que cuando este jovencito vio a este gigante, lo desafió. No fue que el gigante desafió a este joven, fue que este joven desafió al gigante. Y este joven, llamado David, no confiaba en que era el más fuerte, no confiaba en que era el más poderoso, no confiaba en que era el que tenía las mayores habilidades o capacidades, no. Porque cuando este jovencito fue a enfrentar al gigante, este jovencito dijo: aunque tú vengas a mí con espada, lanza y jabalina, yo voy a ti en nombre de Jehová de los ejércitos. Este joven sabía quién estaba con él. Este joven confiaba en el Dios en el que él había creído. Y esta fe fue lo que le permitió a David, con apenas 16 años de edad, obtener la victoria más épica de la que nos habla la Biblia. Yo no sé cuáles sean los problemas que tú hoy estás enfrentando. No sé cuáles sean el tamaño de los problemas o de las dificultades que tú estás enfrentando. Pero lo que sí te digo en esta mañana es que estés convencido del tamaño del Dios en el que tú has creído. Y si tu fe es firme, si tu fe es confiable, a pesar de las situaciones que hoy estés enfrentando, tú vas a obtener la victoria, no por tus capacidades, no por tus habilidades, no por tu fuerza, sino por la fuerza de Jehová de los ejércitos que está con nosotros. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. En esta mañana quiero hablarte sobre 4 puntos que ocasiona la fe o cuando decidimos ejercitar nuestra fe. El primer punto es: la fe nos hace mover seguro. Cuando hablamos de fe, es imposible hablar de Abraham, el padre de la fe. Dice la palabra de Dios que un día Dios se le aparece a Abraham y le habla. Y le dice: sal de tu casa y de tu parentela y ve a un lugar que yo te mostraré. Un lugar donde fluye leche y miel. Y te bendeciré y bendeciré a todas las naciones por medio de ti. Y haré una descendencia tan grande de ti que ni las estrellas del cielo ni las arenas del mar podrán compararse en números con tu descendencia. Qué promesa tan grande, José Manuel, qué palabra tan poderosa, Pastor Gabriel, de parte de Dios para Abraham. Ahora, para Abraham quizás no era fácil. Tenía que tomar una decisión que quizás no era para nada fácil. Abraham, en el momento en el que Dios le da esta palabra, o en el momento en que Dios le hace el llamado, Abraham estaba en una situación completamente cómoda. Era muy prosperado, estaba tranquilo, estaba muy cómodo. Así que Abraham tenía que tomar una decisión. Él tenía que tomar la decisión entre trasladarse con su familia y con su pertenencia a lugares desconocidos o permanecer donde ya estaba. Abraham tenía que decidir entre la seguridad de lo que ya tenía
o viajar bajo la incertidumbre de la promesa de que Dios lo guiaría y lo bendeciría. Lo único que lo podía mover, o lo único que lo podía hacer tomar la decisión, era creer en la palabra que Dios le había dicho. Era ejercer fe en esa palabra que Dios le había dicho. Y dice la palabra de Dios más abajo que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham decidió creer en lo que Dios le había dicho. Y sabe, me impacta en esta historia que cuando Dios llama a Abraham y le dice: sal de tu casa y de tu parentela y ve a un lugar porque yo te bendeciré. Y Abraham era prosperado. Abraham estaba cómodo. Pudiésemos decir o interpretar que Abraham estaba bendecido o era un hombre bendecido. ¿Cómo Dios le dice: sal de ahí y vente para acá porque yo te voy a bendecir? ¿Acaso no era un hombre bendecido? Debemos tener cuidado de que una falsa prosperidad que estemos viviendo no nos haga creer que estamos siendo bendecidos por Dios. Ay, ay, ay. Debemos estar velando y discernir si lo que tenemos es verdaderamente una bendición de Dios o Dios nos está llamando para bendecirnos verdaderamente. No me vean de esa manera. Y me impacta en gran manera que Abraham decidió dejar todo lo que tenía. Abraham decidió dejar su comodidad para confiar en lo que Dios le había dicho. ¿Sabes? Lo primero que Dios va a hacer cuando quiere bendecirte, cuando va a bendecirte, es sacarte de tu zona de confort y es sacarte de las comodidades que tú tienes. No hay nada más peligroso para un cristiano, para un hombre de Dios o para una mujer de Dios que estar en su zona de confort o estar acomodado en las comodidades que su zona de confort les ofrece. ¿Sabes, iglesia? Es muy bonito estar aquí. Es muy bonito venir cada domingo a adorar a Dios y alabar a Dios de la manera en que lo hacemos en este templo hermoso, con este grupo de adoración poderoso que tenemos, con este aire acondicionado. Pero allá afuera hay gente que necesita, que anhela oír la palabra de Dios. Ha llegado el momento de salir de nuestra zona de confort. Ha llegado el momento de salir de nuestras comodidades. Ha llegado el momento de salir de estas cuatro paredes e ir allá afuera y hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, iglesia. La palabra de Dios dice: y hacer discípulos en todas las naciones. No dice: y construye un templo y espera que ellos vengan para que haga discípulos. Iglesia, no sé si me estás entendiendo, pero hay que salir de nuestra zona de confort e ir allá afuera, dejar las comodidades y hacer lo que Jesús hace ya más de 2000 años nos mandó a hacer. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Y sabes, Abraham decidió dejar sus comodidades y moverse conforme a lo que Dios le había dicho. Y una de las grandes equivocaciones que nosotros cometemos cuando decidimos accionar conforme a lo que Dios nos ha dicho es pensar que nos espera un camino libre de obstáculos y libre de problemas, y no es así. Cuando tú decidas comenzar a caminar o cuando decidas accionar conforme a lo que Dios te ha dicho, debes estar preparado para enfrentar los problemas y los obstáculos que se te van a venir. Abraham dejó todo lo que él tenía. Dejó sus comodidades, dejó su prosperidad, dejó todo lo que lo hacía sentir cómodo y emprendió su camino, su viaje al lugar donde Dios le había prometido que lo iba a bendecir. Un lugar donde fluía leche y miel. Y dice la palabra de Dios que cuando Abraham llega a Canaán, Canaán era ese lugar donde fluye leche y miel.
Lo primero que pasó allí fue que Abraham se consiguió que había una gran hambre en toda la nación. ¡Qué contradicción tan tremenda! Yo me imagino a Abraham pensando: Señor, tú me dices que me salga de donde yo estaba, que dejara todas mis comodidades, que dejara el lugar de donde yo era prosperado y que me trasladara aquí, porque aquí tú me ibas a bendecir, porque este era un país donde fluía leche y miel, una nación donde fluye leche y miel. Y llego aquí y lo primero que me consigo es que hay una gran hambre. ¡Qué contradicción tan tremenda! Según el panorama natural de lo que veía Abraham, esto era completamente contrario a lo que Dios le había dicho. No te sorprendas si cuando tú decides caminar conforme a lo que Dios te ha dicho, tu entorno natural comienza a decirte que todo es completamente contrario a lo que Dios te ha prometido o a lo que Dios te ha dicho. Y me sorprende o me impacta en gran manera que Abraham toma una nueva decisión. Si algo tenía Abraham es que era un hombre determinado, era un hombre decidido, era un hombre que siempre estaba dispuesto a tomar decisiones. Un cristiano, un hombre de Dios nunca puede estar de brazos cruzados. Un cristiano siempre debe estar dispuesto a tomar decisiones firmes cuando las situaciones lo ameritan. Y Abraham decide descender a Egipto. Y algunos han cuestionado esto y han dicho que Abraham no tuvo fe porque descendió a Egipto. Pero a mí el Espíritu Santo me ministraba otras cosas. Porque si Abraham no hubiese tenido fe, Abraham se devuelve a Ur de los Caldeos. Se devuelve de donde él era. Se hubiese devuelto a donde él estaba, donde era prosperado. Pero dice mi Biblia que Abraham descendió a Egipto. ¿Sabes por qué descendió a Egipto? Abraham tomó una decisión temporal. Él sabía que lo que estaba pasando en Canaán era temporal. Y cuando esa situación temporal pasara, él iba nuevamente a moverse a Canaán para tomar posesión de la promesa que Dios le había dado. La situación que tú hoy estás viviendo, esa circunstancia que tú hoy estás viviendo, tú debes estar convencido que son una situación y unas circunstancias temporales, pero la palabra que Dios ha soltado para tu vida, la promesa que Dios ha hecho para tu vida, son promesas eternas, son palabras eternas. Así que no te dejes mover por las circunstancias, sino que tu mover siempre sea mediante la palabra que Dios te ha dado para tu vida. Nuestras circunstancias son temporales, iglesia. Pero el propósito de Dios para tu vida es eterno. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta mañana. Luego que Abraham decide ir a Egipto y luego vuelve a Canaán, luego que esa situación de hambre pasó, tu situación va a pasar. La situación que tú estás viviendo va a pasar. Así que prepárate para lo que Dios ha prometido para tu vida. Abraham decidió venir nuevamente a Canaán cuando esa situación pasó. Y comenzó Abraham a ser prosperado. Comenzó a ser prosperado en gran manera. Y tenía una prosperidad tan inmensa que llegó un momento en que él y su sobrino Lot, que estaba con él, ya no podían seguir juntos. Dice la palabra que comenzó a haber entre los pastores de ellos una serie de conflictos, de desacuerdos, porque era mucho lo que tenían. Así que ellos llegan a un acuerdo de separarse. Lot y Abraham llegan a un acuerdo de separarse. Y Lot decide irse a un lugar que él había visto. Y me impacta que luego de que Lot se va, nuevamente viene la confirmación de la palabra de Dios de que lo iba a bendecir en gran manera. Mi Biblia no dice de que antes de que ellos se separaran nuevamente Dios le diera esta palabra. Cuando Dios saca a Abraham de Ur de los Caldeos, le dice: sal de tu casa y de tu parentela, o sea, deja toda tu familia. Dios quería a través de Abraham iniciar una nación de adoradores a él. La familia de Abraham era gente idólatra que tenía muchos dioses. Así que Dios no quería que
estas personas estuvieran en el círculo de Abraham para que dañaran ese propósito que Dios tenía con Abraham. Y Abraham no fue obediente del todo porque él se llevó a Lot con él. Y cuando solamente se separan, es que nuevamente viene la confirmación de Dios o la promesa de Dios a la vida de Abraham nuevamente. Abraham tuvo que separarse de Lot para que la palabra de Dios viniera nuevamente a él. ¿Sabes? Hay cosas en nuestras vidas que debemos dejar. Hay cosas en nuestras vidas que debemos dejar ir. ¿Qué es eso que hoy está impidiendo que las promesas de Dios o la palabra que Dios ha hecho a tu vida se manifiesten? ¿Qué es eso que está impidiendo tu crecimiento, tu avance? ¿Qué es eso que está impidiendo que todas las promesas que Dios te ha dado se manifiesten en tu vida? La falta de perdón, tal vez. El orgullo, la soberbia, algún trauma del pasado, algún trauma de tu niñez. Es hora de dejar ir eso. Es hora de sacar eso. Déjalo que se vaya. Vacíate de todo eso y llénate de la palabra de Dios para que así las promesas que Él ha hecho a tu vida puedan cumplirse y manifestarse. Alguien puede adorarlo en esta mañana. Saca todo lo que te impide crecer delante de Dios. Vacíate de todo eso que te impide avanzar. Si tienes que perdonar, perdona. Si tienes que olvidar los traumas de tu niñez, olvídalo, déjalo afuera, sácalo. Porque lo que tienes por delante de ti es la bendición de Dios para tu vida. Así que decide caminar conforme a lo que Él ha prometido para ti. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Ahora, luego de que Lot se fue a una ciudad llamada Sodoma, dice la palabra que 5 gobernantes de 5 naciones se unieron para invadir esta nación. Y la invadieron e hicieron un desastre allí. Y se llevaron prisioneros a gran cantidad de gente, incluyendo a Lot. Cuando Abraham se entera de esto, Abraham arma a sus siervos. Esto es algo sorprendente y poderoso. Abraham tenía sirvientes, hombres que le servían, hombres que estaban con él. Y Abraham decide armar a estos hombres, no sé si con palas, picos, no sé, pero decide armar a estos hombres para ir a la batalla contra 5 naciones expertas en invadir. Qué batalla tan desigual, Pastor Iguarán, Maestro José Antonio. Una batalla que ante la lógica humana estaba perdida antes de enfrentarla. Pero sabes, Abraham sabía en el Dios en el que él había creído. Y Abraham fue a la batalla contra estos hombres. Y dice la palabra de Dios que Abraham y sus hombres vencieron. Y creo yo, considero yo que Dios permitió esta batalla para confirmarle a Abraham de que su presencia estaba con él. Y de que si su presencia estaba con él, él siempre iba a obtener la victoria sin importar las circunstancias. ¿Sabes? A veces Dios va a permitir batallas en tu vida. Batallas quizás gigantescas, batallas quizás enormes, batallas que quizás ante la lógica humana tú la vas a perder antes de enfrentarla. Pero si tú decides enfrentar tu batalla completamente convencido, teniendo una fe firme de que la presencia de Dios va contigo, tú siempre vas a obtener las victorias, aunque todo diga lo contrario. Confía en el Dios que has creído. Cuando hoy todo allá afuera te dice que todo es contrario a lo que Dios te ha hablado, a lo que Dios te ha prometido, confía en esa palabra. Decide enfrentar tu situación completamente convencido de lo que Dios te ha dicho.
Y si tú decides enfrentar esa situación completamente convencido en el Dios que está contigo, completamente convencido en el Dios que te acompaña, tú siempre vas a obtener la victoria, por más difícil que sea la situación que estés viviendo. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios en esta mañana. El segundo punto, iglesia: la duda ocasionará que tu fe sea confrontada y perseguida. Génesis 16:3. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Uno de los grandes enemigos que siempre va a tener la fe, o quizás el enemigo número uno que va a tener la fe, es la duda. La duda siempre va a venir a confrontar la palabra que Dios ha dado sobre tu vida. Y uno de los escenarios favoritos en lo que se mueve la duda es en nuestra impaciencia. Un hombre de Dios debe ser paciente. Un hombre y una mujer de Dios debe ser paciente y saber esperar, aunque todo diga lo contrario, en las promesas que Dios ha hecho para nuestras vidas. Dios había prometido a Abraham que su descendencia sería muy numerosa. Pero había una situación muy desfavorable para Abraham y su esposa, y era que la esposa de Abraham era estéril. Y me imagino yo las dudas que seguro comenzaron a minar la mente de Sarai. Nunca permitas, por más difícil que sea la situación, que la duda mine tu mente. Y comenzó a pasar los años, y pasaron los años, y pasaron los años. 10 años pasaron sin que esta palabra se cumpliera. Y Sarai decidió tomar por sus propias manos la solución a este problema. Nunca tomes por tus propias manos la solución a los problemas. Por más grande que sean los problemas, ponlo en la mano de Dios, porque solamente en la mano de Dios es que vamos a encontrar soluciones verdaderas para nuestros problemas. Sarai tomó la solución en sus manos y ofreció a Abraham una sierva egipcia para que por medio de esta sierva Abraham tuviese un hijo. Y esto trajo graves consecuencias para el pueblo de Dios, porque esta nación que se originó de este niño que nació con la sierva egipcia siempre estuvo persiguiendo al pueblo de Dios. Cuando tú dejas o cuando tú permites que la duda mine tu mente, por más grande que sean los propósitos de Dios para tu vida, por más grande que sea la palabra y las promesas de Dios para tu vida, la duda siempre va a perseguir esa palabra. Y mientras la duda siempre esté allí, nunca vas a poder ver las promesas de Dios cumplirse en tu vida. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 28 a 30. Así que, hermanos, nosotros como Isaac era el hijo de Abraham y Sara, somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava, sino la libre. ¿Qué quiere decir esto? Echa fuera la duda. Saca la duda. No sigas permitiendo que la duda mine o limite lo que Dios ha prometido a tu vida. Iglesia, debemos caminar firme en la fe. Debemos caminar firme en lo que Dios ha prometido. Aunque hoy nuestros ojos vean lo contrario, aunque hoy las circunstancias digan lo contrario, no debemos permitir que la duda mine nuestra mente. Echemos fuera la duda. Echa fuera todo lo que te hace dudar y prepárate para que la promesa de Dios pueda cumplirse en tu vida. Pero sé libre, iglesia, sé libre.
Dice la palabra de Dios que en una ocasión Jesús iba caminando y vino un hombre. Su hija estaba enferma. Y este hombre viene a Jesús y le dice: Maestro, mi hija está enferma. Necesito que vengas conmigo porque yo sé que tú puedes sanarla. Y cuando este hombre está hablando con Jesús, vienen dos de sus siervos y le dicen: no moleste más al maestro porque tu hija ha muerto. Todo se había acabado. Las esperanzas se habían diluido por completo. Sin embargo, Jesús soltó una palabra poderosa. Jesús le dijo a este hombre: no temas, solamente cree. Aunque tus esperanzas hayan muerto, aunque quizás tú hoy pienses que todo ha muerto, hoy quiero decirte de parte de Dios que no temas, no temas, no tengas miedo, solamente cree en lo que Dios ha dicho, aunque hoy tus esperanzas sean mínimas. Y sabes, me impacta en gran manera que aunque a este hombre le habían dicho que su hija había muerto, este hombre fue con Jesús o llevó a Jesús hasta su casa. La fe de este hombre no había mermado. Porque si la fe de este hombre hubiese mermado, este hombre no hubiese llevado a Jesús a su casa. Él sabía que aunque su hija había muerto, si el maestro estaba con él, algo podía suceder. Oye, yo no sé para quién sea esto, pero si tú crees que algo en tu vida ha muerto, si tú crees que en tu vida algo ha muerto, déjame decirte algo en esta mañana. Mientras la presencia de Dios esté contigo, todo es posible. Todo es posible. Todo es posible. Nada ha mermado. Aleluya. Y cuando este hombre y Jesús entran a la casa, Jesús se fue con dos de sus discípulos. Y llegando allí había una gran multitud de gente, todos llorando y quizás burlándose de Jesús. Y Jesús mandó a sacar a todas estas personas. Jesús los mandó a sacar a todos. Solamente dejó al padre, a la madre y a los dos discípulos. Y cuando Jesús sacó a toda esta gente, el milagro sucedió. La niña volvió a la vida, maestro Iguarán. Todas estas gentes simbolizaban la duda. Pero cuando Jesús echó afuera la duda, el milagro se materializó. Iglesia, echa fuera la duda. Si tú quieres ver los milagros de Dios cumplirse en tu vida, echa fuera la duda y prepárate para ver esos milagros de Dios cumplirse en tu vida. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana. Aleluya. Jamás permita que la duda limite la palabra que Dios ha soltado sobre tu vida. Tercer punto, la fe debe ejercitarse para que crezca. Sabes, cuando nosotros vemos esos grandes deportistas, nuestro pastor es un gran deportista, para la gloria de Dios, él sabe de lo que voy a hablar en este momento. Cuando nosotros vemos a estos grandes deportistas, a esos grandes atletas, sabes, eso no sucede de la noche a la mañana. Eso lleva tiempo de preparación, de sacrificio y de entrenamiento. Yo me imagino, pastor, cuántas cestas de 3 usted lanzaba en un entrenamiento para después intentar meter una en un juego. Es ejercitarse para que todo ese talento o potencial que está en nosotros crezca o crezca. Y así es la fe. Para que nuestra fe alcance su punto máximo o su punto cumbre, debe ser ejercitada. ¿Y cómo se ejercita nuestra fe? Nuestra fe se ejercita en los procesos o en las circunstancias difíciles que estamos atravesando.
¿Cómo valoras tú un buen plato de comida si nunca has pasado hambre? ¿Cómo valoras el calor de un hogar? El calor que te brinda un techo si nunca te ha tocado estar en la calle o dormir en la calle. ¿Cómo valoras la compañía de una esposa o de un esposo si nunca has vivido la soledad en tu vida? Es en medio de los procesos y de los caos que nos toca vivir donde nuestra fe se ejercita para que llegue a su punto máximo o a su punto cumbre. Y uno de los hombres que yo creo que fue más procesado, o uno de los discípulos que fue más procesado, fue Pedro. Qué tremendo con Pedro. Admiro mucho a Pedro. Un hombre apasionado, un hombre que siempre quería estar al frente, un hombre que nunca se escondía, pero cuántos procesos atravesó Pedro. En una oportunidad, Jesús venía caminando por el mar, venía caminando sobre las aguas. Los discípulos estaban en una barca. Cuando lo vieron, tuvieron miedo, pensaban que era un fantasma. Jesús le dijo: yo soy, no teman. Y yo me imagino que a pesar de esta palabra, todos ellos tenían miedo aún. El único que se levantó fue Pedro, siempre Pedro adelante, siempre Pedro determinado. Y Pedro le dice: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya sobre las aguas también. Y Jesús le dijo: ven. Esto me sorprende en gran manera. Porque sabes algo, Jesús nunca va a impedir que tú te puedas mover en los niveles sobrenaturales que Él se mueve. Si tú quieres moverte en esos niveles sobrenaturales, iglesia, si tú quieres moverte en los niveles sobrenaturales que Jesús se mueve, solamente acciona. Jesús lo que le dijo fue: ven. No le dijo a Pedro: Pedro, tienes que ayunar 40 días. Pedro, tienes que hacer 50 vigilias. No, Jesús solo soltó la palabra: ven. Él quiere que tú te muevas en esos niveles sobrenaturales. Solamente acciona conforme a esa palabra. Solamente acciona conforme a esa palabra. Y cree firmemente que el poder sobrenatural que está en Jesús hoy está sobre la iglesia también. Alguien puede adorarlo. Aleluya. Ahora, como te decía, Pedro accionó conforme a la palabra que Jesús soltó. Y él comenzó a caminar sobre las aguas, igual que Jesús. Pero por un momento Pedro permitió que la duda se apoderara de él. Comenzó a ver los fuertes vientos, comenzó a ver el mar cómo se movía, y Pedro comenzó a hundirse. Cuando nosotros permitimos que la duda golpee nuestra fe, nos vamos a hundir en medio del problema. Y cuando Pedro comenzó a hundirse, allí estaba la mano del maestro para subirlo nuevamente. Por más fuerte que sean los problemas, iglesia, aunque hoy esté en lo más bajo, tú debes estar convencido que la mano de Jesús está allí para levantarte nuevamente. Jesús no va a permitir que tú te hundas en los problemas. Aleluya. Y luego que Jesús lo levanta, Jesús le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Algunos le han lanzado tanto a Pedro por esto, pero yo más bien admiro a Pedro porque fue el único que se atrevió a lanzarse del barca para caminar como caminó Jesús. Nunca tengas miedo de los cuestionamientos de las personas. Nunca tengas miedo de los señalamientos de la persona. Mientras tú estés haciendo lo que Jesús te mandó a hacer, no importa lo que los demás digan, no importa los señalamientos de la gente, sigue avanzando conforme a lo que Jesús ha dicho. Y Jesús le dice: hombre de poca fe. No le dijo que no tenía fe, le dijo era que tenía poca fe. Fue como que si Jesús le dijera: Pedro, para moverte en estos niveles sobrenaturales que tú anhelas moverte, tu fe debe ser sublime. Tu fe aún no es lo suficientemente grande, Pedro, para que tú te muevas en estos niveles.
Y sabes dónde Pedro ejercitó su fe en medio de los procesos que le tocó vivir. Porque aunque en esta historia este Pedro fue un hombre con poca fe que se hundió, luego de que Pedro fue procesado, luego de que Pedro fue zarandeado, vemos a este mismo Pedro luego en el libro de los Hechos que no tenía necesidad de levantar sus manos, no tenía necesidad de orar, no tenía necesidad de imponer manos, ni siquiera tenía necesidad de tocar a las personas, porque dice que solamente su sombra sanaba a los enfermos. ¡Qué nivel tan poderoso! Y este mismo Pedro, que una vez debido a su poca fe fue capaz de negar a Jesús 3 veces, fue el mismo Pedro que cuando fue apresado y le dijeron: niega a tu maestro o si no te vamos a matar, lo iban a crucificar como crucificaron a Jesús. Y él abrió su boca, no para negar a Jesús, sino para decir: no soy digno de morir como murió mi Señor. ¡Qué nivel tan inmenso! ¡Qué nivel tan poderoso el de este Pedro! El mismo Pedro que una vez se hundió, ahora moviéndose en esos niveles de fe inquebrantable. Lo que quiero decirte con esto, iglesia, o lo que Dios quiere decirte con esto, es que aunque hoy las circunstancias sean tremendas, aunque hoy las circunstancias sean adversas, tú vas a salir de medio de ellas tan fortalecido para que te muevas en los niveles sobrenaturales en el mañana que Él ha determinado para tu vida. Alguien puede adorar a Dios, alguien puede adorar a Dios. Por eso tantos procesos, iglesia, pastores, por eso tantos procesos, porque sabemos a lo que fuimos llamados. Fuimos llamados para impactar naciones enteras. Y para impactar naciones debemos tener una fe firme e inquebrantable, porque vamos a desafiar a todo un sistema. Así que bienvenidos sean los procesos, bienvenidos sean las circunstancias difíciles, porque en medio de ella vamos a salir fortalecidos para ir allá afuera a impactar naciones, aunque todo se levante. Alguien puede adorar a Dios en esta mañana. Aleluya. Cuarto punto, iglesia. La fe tiene el poder de abrir el camino que te llevará a alcanzar la promesa. Éxodo 14, capítulo 10, versículo 10 al 12. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Dios alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que temió el pueblo en gran manera, y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés: no había sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en el desierto. ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir en el desierto? Dios había llamado a Moisés. Dios levantó a Moisés en el desierto para que liderara su nación, para que sacara al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto. Y luego de una serie de procesos y de circunstancias, Moisés emprendió el camino para sacar a Egipto, para sacar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y luego que ellos estaban a punto de alcanzar su liberación, cuando ya ellos estaban a punto de llegar a Canaán, se enfrentaron con un gran obstáculo, y era el mar que le impedía pasar. El mar le impedía el paso al pueblo de Dios, y ellos comenzaron a dudar de lo que Dios había dicho, y comenzaron a murmurar y a decir tantas cosas. Pero allí estaba un líder, allí estaba un hombre de Dios que había sido procesado duramente en el desierto por 40 años. Un hombre que conocía perfectamente el Dios que había creído. Un hombre que, a pesar de las murmuraciones, pastor,
no se dejó mover por lo que esta gente decía. Que las murmuraciones nunca te muevan de lo que Dios ha prometido para tu vida. Mantente firme. Y de pronto Moisés comenzó a clamar a Dios. Y Dios le dice: ¿por qué clamas a mí? Esto parece contradictorio porque la palabra dice: clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ¿sabes por qué Dios le dijo eso a Moisés? Porque ya Dios le había dado una palabra a Moisés. No era momento para clamar, era momento para accionar. Así que Dios le dijo: dile al pueblo que avancen. Iglesia, no estamos para clamar, estamos para accionar. Hay que accionar conforme a lo que Dios ya ha dicho para esta casa. No podemos seguir perdiendo el tiempo esperando que vamos allá afuera. Accionemos conforme a lo que Dios ha dicho, y cuando accionemos vamos a comenzar a ver la gloria de Dios manifestarse en esta casa. Aleluya. No es tiempo para seguir esperando. No hay que seguir esperando. Tenemos lo más importante, que es la palabra de Dios, que prometió llevarnos a alcanzar la tierra prometida. Y sabes, cuando ellos decidieron accionar, cuando ellos decidieron avanzar, esto es poderoso. Dice la palabra de Dios que el mar se abrió en dos. Cuando comencemos a accionar conforme a lo que Dios ha dicho, los obstáculos que hoy nos están impidiendo llegar a donde Dios nos ha prometido llegar, se van a abrir, iglesia, pero debemos accionar. Vamos a lo que Dios ha prometido para nuestras vidas. Dale un fuerte aplauso a la presencia de Dios. Y con esto termino. Le pido al grupo de adoración que me acompañe, por favor. Cuando Dios me dio este mensaje, cuando Dios me dio esta palabra a principio de año, me la dio en medio de unas circunstancias verdaderamente difíciles para mi vida. Estaba empezando el año y mi año había terminado con una serie de promesas de parte de Dios para mi vida, tanto personal como ministerial. Promesas de expansión ministerial, promesas donde el ministerio llegaría a lugares donde nunca había llegado, promesas personales, emocionales y económicas. Así terminó mi año, con grandes promesas de parte de Dios. Y mi año iniciaba con una gran expectativa. Pero empezando el año, Pastor Iguarán, se acabó mi trabajo. Me quedé sin empleo. Vino la situación a confrontar la palabra que ya Dios me había dado. Y la duda comenzó a minar mi mente. La duda comenzó a llenarse de mí, o comenzó a llenar todo mi ser. Y en este mismo lugar, iglesia, aquí postrado delante de la presencia de Dios, lleno de dudas, de temores, de miedo, comencé a clamar y a decirle: Señor, ¿qué es esto? Mi año terminó con infinidades de promesas tuyas para mi vida, tanto ministeriales como personales. Y empieza el año y me quedo sin empleo, no tengo trabajo. ¿Cómo voy a hacer con mi sustento? ¿Cómo voy a hacer con mi alimentación? ¿Cómo voy a hacer con mi familia, con mi hijo? ¿Cómo voy a hacer con mis cosas? Y estando aquí mismo postrado delante de la presencia de Dios, pude escuchar su voz claramente cuando me decía: aún dudas de mí, aún tú dudas de mí. Luego de todo lo que estoy haciendo en tu vida, luego de a dónde te estoy llevando, luego de que te saqué de donde te saqué, aún tú dudas de mí. Y el Señor me llevó en visión allá a la historia de cuando multiplicó los panes y los peces. Y allí estaba el Señor hablándole a multitud de personas, una cantidad impresionante de gente. Y luego de que Jesús le habla a estas personas,
le dice a Felipe: ellos han estado todo el día aquí, no han comido, y si se devuelven el viaje es peligroso y pueden desmayarse. Denle de comer. Y lo primero que hizo Felipe fue poner una limitante. Felipe dijo: ni 200 denarios alcanzarían para alimentar a tantos. ¿Sabes? Cuando Jesús nos da una palabra, lo primero que nosotros hacemos en nuestro entorno natural es poner una limitante. No limites lo que Dios te ha dicho. No te fijes en lo que no tienes. No te fijes en las cosas de las que carece. Confía en lo que Jesús te ha dicho. Jesús no es loco. Jesús sabía que sus discípulos no tenían dinero para alimentar a tantas personas. Él sabía que no tenían el alimento suficiente para alimentar a tantas personas. Pero tenían lo más importante, una palabra decretada en la eternidad, en que serían de bendición a multitudes de gente. No te limites por lo que no tienes, y comienza a confiar en lo que Dios ha dicho para tu vida. ¡Aleluya! Y luego, iglesia, luego de que los discípulos comenzaron a accionar con 5 panes y 2 peces solamente, no importa lo poco que tengamos, sino lo mucho que hacemos con poco. Aleluya, creo que esta no la cantaste. No importa lo poco que tengamos, sino lo mucho que alcanzaremos con tan poco. Aleluya. Y luego que ellos accionaron con lo poco que tenían, dice la palabra que alimentaron a más de 20,000 personas. Cuando tú decidas accionar con lo poco que tienes, vas a bendecir a mucha gente. Pastor Fernando, el Espíritu Santo me está ministrando esta palabra para ti, para tu grupo. No te fijes en lo que no tienes, pastor. Aleluya. No te fijes en las limitaciones. Confía en lo que Dios ha dicho para tu vida, porque cuando comiences a accionar conforme a lo que Dios ha dicho, vas a ver cumplirse las bendiciones de Dios para ti y para todos ellos. ¿Y sabes algo, iglesia, con esto? Cuando ellos terminaron de alimentar a esta multitud de personas, dice la Biblia que sobraron 12 cestas de alimentos. 12 cestas de alimentos. ¿Cuántos discípulos eran? Eran 12 discípulos, una para cada uno, porque cuando tú le sirves a Dios, tu provisión está garantizada, porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que levántate y adora. Levántate y adora. Aleluya. Aleluya. Sube la adoración. ¡Alábale! ¡Aleluya! Dios está aquí. Él está aquí. Gracias, Jesús. Sabes, por más difíciles que sean las circunstancias, hoy en día, confía en lo que Dios ha dicho. Desafía a tu gigante. Desafía las circunstancias. Y desafía las adversidades, porque más grande es